¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer, por supuesto, que nos acompañen, que nos permitan platicar con ustedes de todo lo que acontece en México y en el mundo y en donde en definitiva el tema de Ken Salazar, la reforma judicial, ocupa nuestra atención en esta primera cápsula. Pero vamos con la información y después, por supuesto, la opinión. El embajador de Estados Unidos causó revuelo con sus recientes declaraciones sobre la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En una conferencia de prensa afirmó que la elección directa de jueces planteada en la reforma representa un riesgo significativo para la democracia en México y podría afectar negativamente la relación comercial entre México y Estados Unidos. Incluso se atrevió a ir más allá, escuche bien, comparó el sistema judicial mexicano con el de Irak y Afganistán y sugirió que la reforma podría llevar a problemas similares en México. Durante su discurso, además dijo que considera que no combatirá la corrupción al interior del Poder Judicial, que es uno de los principales argumentos del presidente López Obrador, y dijo que la elección popular de jueces, como está planteada en la iniciativa, elimina requisitos para que se pueda tener a los jueces más calificados y con carrera judicial, aunque reconoció que si es necesaria una reforma, particularmente dice, para combatir a los generadores de violencia. Además, alertó de los peligros de que se pudiera politizar la elección de los juzgadores y también consideró que con el proyecto como está planteada, la lucha contra los cárteles resultaría afectada, pues los jueces elegidos, dice, a través del voto popular, contarían con menos experiencia. Por su parte, el embajador de Canadá en México, el señor Graham Clark, aseguró en una entrevista con EFE que inversionistas canadienses le han transmitido su preocupación sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa el presidente López Obrador. Cuestionado por la reforma antes de la inauguración del Foro de Negocios México-Canadá, Clark indicó que la reforma judicial que busca la elección de cargos judiciales por voto popular en México ha sido motivo de preocupación entre los inversionistas. Por supuesto que hay muchísimas reacciones de todo tipo, de todo color a la postura, sobre todo de Ken Salazar. El diputado Gerardo Fernández Noroña la calificó de una intromisión, defendió el derecho del pueblo mexicano a decidir sobre su sistema judicial, mientras que del otro lado, pues nos topamos con personajes verdaderamente deplorables como Felipe Calderón, quien elogió la postura de Salazar como cuidadosa, como respetuosa de la soberanía, destacando la importancia de preservar el Estado de Derecho en la elección de jueces. De verdad que un pequeño paréntesis, qué vergonzoso, qué penoso, qué indignante es pensar que este sujeto fue presidente de nuestro país. Sí, yo sé que llegó mediante un fraude, pero eso no lo quita, no lo quita, la verdad, lo bochornoso. Es un tipo, como lo demostró, siendo presidente, capaz de sacrificar a un país, la soberanía del mismo, a cambio, por supuesto, de responder a los intereses de la Unión Americana. Es basura, basura vil, Felipe Calderón Hinojosa. Otros más, como Sergio Sarmiento, se entiende. Sarmiento regularmente, junto con otros corifeos de TV Azteca, hablan por decisión de Ricardo Salinas Pliego y por lo regular ellos siempre anteponen el interés económico, que es parte medular de la cuestión editorial de su empresa, ¿no? Por ejemplo, Sarmiento también acaba de cuestionar el hecho de que se tope la renta, por ejemplo, el aumento de la renta en México, en la Ciudad de México. Considera que esto va a generar menos inversión, menos inmuebles, es decir, está bien el abuso, ¿no? Por parte de las personas que son dueñas de un inmueble y lo rentan, está perfecto el abuso, ¿no? Que abusen todo lo que quieran, porque si les pones un tope, entonces, ¿qué creen? No va a haber inversión, supuestamente. Pero bueno, ese es el perfil regularmente de Sarmiento, de Curcio, que también por supuesto casi se pone de pie, y varios más entre analistas, internacionalistas, políticos, conductores de radio y televisión, quienes aplaudieron a rabiar de manera fervorosa, por supuesto, la valentía y la inteligencia y la sabiduría de Ken Salazar, que días antes había sostenido una reunión con Norma Piña y que si usted ve y escucha este discurso de Salazar, pues nos damos cuenta que no que influyera, ¿por qué no? Pero sí, obviamente,
se asesoró, ¿no? O escuchó todas y cada una de las posturas de Norma Piña. Y si algo ha caracterizado también a Norma Piña, pues es su postura siempre a favor de los intereses internacionales. Todos ellos, perdón que lo vea así, pero para mí puede resultar un poco exagerado el término, pero son verdaderos traidores a la patria. Son gente que es capaz de anteponer, ¿no?, los beneficios o las directrices dictadas desde otro país a el beneficio nacional, ¿no? Entonces, para mí sí son verdaderos traidores a la patria. Ahora, obviamente que Ken Salazar sabía que un discurso de esta naturaleza iba a generar un impacto en el mercado bursátil. El dólar al menudeo cerró cerca de los 20 pesos. Claro, hay muchas otras razones, otros factores, pero también jugó, por supuesto que jugó, la postura por parte del embajador norteamericano, que todo mundo damos por un hecho que sería la del gobierno de los Estados Unidos, en donde Joe Biden, pues simplemente Biden ya no manda. No tiene la capacidad ya física mental para hacerlo. Ahí lo que se impone de manera decidida es una corporotocracia, lo que si ya lo hacía desde antes junto con un complejo militar industrial, pues ahora con más razón, y que tiene a uno de sus principales operadores en Anthony Blinken, el secretario de Estado, el jefe de Ken Salazar, quien definitivamente lo hizo cambiar de opinión, porque recordamos que Ken Salazar hace ya algunas semanas había sido muy claro en su postura, había reconocido la necesidad de la reforma judicial y la capacidad soberana de México para reformar sus leyes. Ahí está la grabación. La manera en que se haga esto, o si hay restricciones, o si hay reacciones, es decisión de los mexicanos. Nosotros no podemos imponer nuestras opiniones. Fue lo que dijo un 13 de junio del presente año. Pero como Andrés Manuel López Obrador, el presidente de nuestro país, ha cuestionado mucho a Anthony Blinken y su política intervencionista, por ejemplo, no apoyó la exigencia de la OEA en torno a Venezuela, cuestionó y evidenció el financiamiento que lleva a cabo el Departamento de Estado a través de la USAID, de la NED, para ONGs que se disfrazan de medios periodísticos y realmente son pues, medios para estar golpeteando y generando golpes de estado blandos o para generar climas de inestabilidad, pues por supuesto que eso no le ha gustado a un personaje como Blinken que está forjado en el intervencionismo, que es un halcón, en en pocas palabras, y por lo tanto ha decidido jugar sus cartas de esta manera. Ya desde el caso de Ismael El Mayo Zambada, tanto Blinken como Garland habían mandado el mensaje, ¿no?, en torno a la figura de López Obrador, que había tenido diferencias también con Garland sobre el tema de la DEA. Por ejemplo, de los agentes del FBI, los agentes de la ATF y los agentes de la NSA y demás. Entonces, están cobrando, por supuesto, facturas, están apretando al gobierno mexicano y están dejando ver, por supuesto, esta actitud prepotente de los Estados Unidos de querer sobajar y someter al presidente de nuestro país, que tenga que echar marcha atrás en uno de los puntos medulares, por supuesto, de la reforma que llevaría a la democratización del Poder Judicial. Seamos muy claros, si gusta, en el análisis. Eh, Se excede Ken Salazar, punto y aparte. ¿Por qué? Porque es un tema exclusivamente de los mexicanos. Sus comentarios sobre las relaciones internacionales son totalmente desproporcionados, son literal una amenaza, ¿no? Por lo tanto, llama más la atención su posición, insisto, cuando en el estado de Texas, por ejemplo, porque parece que ya se le olvidó, se elige a los jueces por medio de elecciones en las que incluso intervienen partidos políticos. Hablamos de que alrededor de 25 estados de la Unión Americana eligen a sus jueces y por eso, perdón, no hay ningún peligro supuestamente a la democracia. Pero si aparte analizamos un poco más, ¿por qué le digo que es una de entrada? Obviamente es una postura injerencista y es una provocación y es una amenaza. ¿Por qué le digo esto? Cuando hace referencia a Irak y Afganistán, son dos países que Estados Unidos invadió, quitó a gobernantes, impuso a los suyos, arrasó completamente. Cuando hace referencia al sistema de justicia, también viene implícita esa amenaza de intervención mayor.
Y también habla, por supuesto, un sistema de justicia que si no funciona en Irak y Afganistán, no es porque no se quiera, es porque Estados Unidos quitó a sus legítimos gobernantes, en el caso de Afganistán, con el apoyo en algún momento, no apoyo, sino en la disputa con Rusia, y ninguno de los dos cree usted que por democracia, tampoco en Irak, fue por los recursos naturales, por el petróleo y por el gas. Y para cobrarle la afrenta a Saddam Hussein, que de una u otra manera, ¿no?, lo habían convertido en Estados Unidos en un verdadero obstáculo. Cuando lo que hacía Saddam Hussein, sí, muy cuestionable en otras cosas, nadie lo va a defender ni mucho menos, pero lo que sí hacía era marcar límites al intervencionismo de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿A qué viene ese señalamiento? Cuando habla, por ejemplo, que se va a politizar la justicia, ¿es tan ignorante Ken Salazar? ¿Cómo llegan los jueces a la Suprema Corte? No llegan porque sean los mejores, a fuerzas. Llegan porque son recomendaciones del presidente en turno y a la vez de una bancada que lo respalda. Y por lo regular hay una negociación como tal. No se fijan si son los mejores o los peores, si hay otros que tengan mayores capacidades. Se fijan que vengan recomendados por alguien de peso. Y por lo regular, los ministros y ministras que llevan a cabo una acción de esa naturaleza son gente cercana al poder, son gente cercana a empresarios o bien a políticos. No quiere decir que sean los mejores. Y muchas de las discusiones que se dan en el Senado de la República, cuando vienen estas ratificaciones como tal, ni siquiera tienen que ver con la calidad de los propuestos o de las propuestas. Tienen que ver con disputas políticas, con acuerdos políticos y con equilibrios políticos. No les importa si el que está ahí es mejor que el otro. Les importa simplemente cada uno tener su porción del pastel. Eso es lo que significa. Cuando nos dice, y entonces está más politizado el tema de los jueces, señor Can Salazar, y cuando nos dice sobre el narcotráfico, ¿qué le decimos? ¿Qué le decimos que él no sepa, pero que se hace como tío Lelo? Ahora, obviamente, insisto, a Ken Salazar le ordenaron cambiar su postura. La postura de Estados Unidos es muy dura, efectivamente, es algo que no se había visto en muchísimos, pero muchísimos años, y en donde de manera tajante, pues dice reforma judicial o la sociedad con nosotros. Es clarísima la postura de los Estados Unidos de Norteamérica, quien eleva la discusión sobre la reforma judicial. Vea usted de qué tamaño es la reforma judicial, la importancia de la reforma judicial. Y uno diría, caray, Estados Unidos es una nación que tiene antecedentes de buscar la democracia, consolidar instituciones, ver por la justicia, por el Estado de Derecho. Pues seguramente tiene razón en involucrarse, ¿no? Porque pues, es parte de su ADN. Pero cuando sabemos que Estados Unidos lo que hace es intervenir países para destruir sus democracias, para someterlos a sus propios intereses, pues sabes que lo que está buscando no es que haya un Estado de Derecho sólido. Lo que está buscando es que se perpetúen las canonjías para los empresarios. Por eso le decía al principio, es una corporatocracia la que gobierna Estados Unidos, que obviamente tiene intereses en México y que son protegidos esos intereses por el Poder Judicial, por los ministros de la Suprema Corte, quienes amparan sus sabotajes, sus saqueos, sus despojos, sus agresiones a las comunidades originarias. Por eso están interesados y se están metiendo, porque además esa corporatocracia tiene como alianza a la derecha, y la derecha es una sola y es deleznable. A la derecha mexicana, quien sabe perfectamente que perder el poder judicial implica un cambio total de paradigma. ¿Por qué insistir con el tema del voto popular en los jueces? Algunos me dirán, porque de esa manera se discute quién llega. Ya comentábamos cómo llegan actualmente. No, es un mensaje político. Y saben bien que esa es la esencia, el corazón de la reforma de López Obrador. Y que al echarla para atrás, si lo consiguieran, estarían humillando al presidente de los Estados Unidos, de nuestro país, al presidente de los mexicanos, al presidente de México. No de los Estados Unidos, al presidente de México. Veremos cómo lo maneja mañana en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, pero a mí me queda más que claro, es una provocación injerencista, porque al hacerlo público condiciona el papel del actual y próximo gobierno de nuestro país de someterse a las directrices oligárquicas.
Insisto, la derecha es completamente, pero completamente desdeñable. Si les gustó el video, pulgar arriba, por supuesto, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlo, suscríbanse y si hay posibilidad, si hay chance, super chat, super gracias, únanse al canal. Como siempre, un gusto, como siempre, un placer.